Bienvenidos a Más Humanos que Nunca, el espacio en el que France 24 repasa el cambio de paradigmas que este año dejó el deporte mundial. Soy Eumar Esa y para revisar el papel de los atletas en este cambio me acompaña Rodrigo Sedano. Más alto, más rápido, más fuerte. En búsqueda de hazañas y récords, el deporte de alto rendimiento es un desafío permanente a los límites humanos. Pero este año los superatletas han mostrado su lado más humano. La regla 50 de la Carta Olímpica, que les prohibía hacer manifestaciones en el contexto de los Juegos Olímpicos, fue modificada. Este 2021 vimos a los grandes campeones usando la palestra competitiva para involucrarse en causas como cambio climático, diversidad, derechos humanos, lucha contra el racismo, pero también los vimos padeciendo los problemas de cualquier ser humano, ansiedad, depresión, traumas y mostrando ante el mundo su fragilidad. Hace 53 años este gesto trajo graves consecuencias a los tres atletas del podio. La carrera deportiva del australiano Peter Norman terminó como consecuencia de su solidaridad con los estadounidenses Tommy Smith y John Carlos. Ellos dos fueron expulsados de la villa y del equipo de su país. 53 años después, ese mismo gesto es sinónimo de una nueva hazaña. Los atletas han conquistado su propia voz. Las primeras manifestaciones en los últimos años fueron objeto de amenazas. Hubo desde patrocinantes descontentos hasta advertencias del Comité Olímpico estadounidense. Eso cambió cuando la Comisión de Atletas del Comité Olímpico Internacional propuso reinterpretar la regla 50 para, en palabras de la propia comisión, abogar por cambios importantes para nosotros y para el mundo. El artículo original rezaba: no se permitirá ningún tipo de manifestación o propaganda política, religiosa o racial en los sitios, sedes u otras áreas olímpicas. Pero en los últimos años muchos atletas se involucraron en causas como Black Lives Matter, el movimiento Me Too o la defensa del medio ambiente. El silencio dejó de ser una opción para atletas que sufrieron abusos, como las integrantes del equipo de gimnasia de Estados Unidos, víctimas del médico Larry Nassar y de la inacción de la Federación y el Comité Olímpico de su país. La presión sobre los comités olímpicos nacionales se trasladó al internacional. El texto original de la regla no cambió, pero la Comisión de Atletas recomendó permitir que los deportistas olímpicos mostraran sus posturas sobre diversos temas en entrevistas, ruedas de prensa, redes sociales o durante su presentación ante las competiciones. Desde el primer día de competición en Tokio 2020, el cambio comenzó a verse. Los equipos femeninos de fútbol de 5 países se arrodillaron antes del pitido inicial para mostrar su rechazo al racismo. Pero ¿cuál es el valor del mensaje de un atleta comprometido? En su momento, el deporte tuvo el poder de evitar una guerra civil. En Sudáfrica, Nelson Mandela reunificó a un país profundamente dividido en torno a la selección de rugby que participaba en el Mundial. El capitán François Pinault fue un gran aliado en ese proceso. El atleta puede ser un potente amplificador de todo tipo de causas. Un simple abrazo en el podio durante los Juegos de Beijing 2008 ayudó a desescalar las tensiones entre Rusia y Georgia por el control de Osetia del Sur. Un futbolista, Marcus Rashford, logró un cambio de política en el gobierno británico para garantizar alimentación en pandemia a niños de todo el país, incluso durante las vacaciones. Y en la Copa Libertadores femenina, un ataque racista fue repelido con un gesto que se ha vuelto universal. La movilización de jugadores del circuito de tenis ha mantenido vigente la figura de Peng Shuai, una ex campeona de dobles de Wimbledon que desapareció de la vista pública después de denunciar haber sido víctima de violación por parte de un ex viceprimer ministro chino. El pívot turco de los Celtics, Enes Kanter, ha prestado su voz a diversas causas de defensa de los derechos humanos. Otro jugador de la NBA, el finlandés de los Cavaliers, Lauri Markkanen, motiva a sus seguidores a reducir la huella de carbono. En 2018, Allyson Felix enfrentó a su antiguo sponsor por desmejorar su contrato cuando ella decidió tener un hijo. Su lucha derivó en un cambio de políticas en el patrocinio de las madres atletas y sentó las bases para el triunfo de varias de ellas en Tokio 2020. Pero hubo una causa más íntima que movilizó este año a los atletas del mundo. Naomi Osaka no asistió a Wimbledon y Simone Biles no compitió en todos los eventos previstos en los Juegos Olímpicos. Su ausencia marcó una diferencia histórica para los atletas del mundo. Hasta ese momento el deporte solo había estado frente a frente con temas de salud mental cuando era muy tarde.
o lo había mirado como una situación aislada, cuando el mayor ganador de medallas olímpicas en la historia, Michael Phelps, reveló detalles de su lucha contra la depresión. Osaka y Biles hablaron fuerte y claro, y el deporte comenzó a mirar a su lado más oscuro. Una atleta venezolana que entrenó en las condiciones más precarias para los Juegos Olímpicos usó la palestra de Tokio 2020 para compartir su calvario personal y convertirse en una voz para quienes han pasado por las sombras del deporte. Después de Lima tuve pensamientos de atentar contra mi vida, no quería seguir y hoy me siento feliz de haber superado esos momentos tormentosos. Las personas que estuvieron conmigo saben lo difícil que fue para mí y el cambio que hice, me quedo con eso. Paola Pérez compartió con France 24 su proceso, tal vez muy similar al que otros atletas de alto rendimiento han pasado en sus vidas. Primero no sabía que estaba en ese proceso. Simplemente siempre me sentía muy triste, como que siempre cuestionaba la razón de vivir. Siempre era, ajá, pero porque lo que más me afectaba era pararme en las madrugadas a nadar, sobre todo en la época de invierno. Y me acuerdo que iba en la bicicleta llorando y decía, pero ¿por qué hago eso si nadie me obliga? No estoy obligada a hacer esto, ¿por qué lo hago si al final, bueno, ya fui a unos Juegos Olímpicos, extrañaba mucho a mis papás, era lo que más extrañaba en ese momento, mi casa y mi cama, el cuarto, ese ambiente que estaba en mi entorno constantemente. Y después, entre tanto preguntarme eso, también me cuestionaba mucho, incluso para qué estoy viviendo. Las noches también eran horribles porque me entraba mucho crisis de llanto. Siempre era una tristeza y no le encontraba sentido a nada. Hasta que, bueno, el detonante podría decir que lo hizo los Juegos Panamericanos. Ese fue como el punto de quiebre máximo, que desde ahí me hundí más, pero ese fue mi fondo, porque me empecé a sentir bien. Ya lo podía hablar, a veces sí me daban como ciertas ganas de llorar, pero es porque me siento muy orgullosa de lo que logré, de los cambios que hice. Si estaba o no lista, no, tampoco lo pensé, simplemente sentía las ganas de comunicarle a la gente porque, bueno, si bien también conecté mucho con las personas por el tema migratorio, que muchos, creo que toda la persona que emigra pasa por ese estado emocional. Y sabía que había mucha gente que, por lo que los mensajes que me escribieron, mucha gente que estaba viviendo mi situación emocional, pero en otra faceta. Entonces yo dije, bueno, quizás a través de este alcance que he tenido, puedo no ayudar a personas como darles terapia, algo porque no soy especialista, pero sí ciertos consejos que yo hice y creo que es un tema que sí hay que prestarle la misma atención que el fisiatra, el masajista, el entrenamiento, el estado físico, todas esas cosas son parte de nosotros mismos para dar el resultado en la competencia. Para tratar este tema conversamos con María Milagros Esquerro, exdirectora del Servicio de Psicología del Deporte de la Universidad de La Coruña y autora de libros sobre el tema. A ella le preguntamos, antes de que se dieran casos como el de Osaka o Biles, ¿los temas clínicos no se incluían en el abordaje psicológico de un atleta de alto rendimiento? Ocurren dos cosas. Una, hay una gran cantidad de psicólogos del deporte que no tienen formación clínica y por tanto no pueden abordar otras cuestiones ajenas a las competencias de rendimiento. En segundo lugar, los psicólogos que tienen formación clínica, trabajan con deportistas, por ética profesional, no van a divulgar nunca que están atendiendo un trastorno clínico o un trastorno subclínico. Por tanto, queda oscurecida su labor, lo cual no quiere decir que no exista, sí que existe. Más que las características de una determinada modalidad deportiva predispongan, lo que pueden hacer es precipitar o desencadenar una predisposición que tiene el deportista previamente. Cualquier persona, deportista o no deportista, puede tener una cierta predisposición a tener ataques de ansiedad o a tener cuadros obsesivos o a cualquier tipo de trastorno con mayor o menor gravedad, pero no siempre se desencadena. Un deportista, como persona,
puede experimentar un trastorno clínico o un trastorno subclínico, pero no siempre influye negativamente en el rendimiento. Hay algunos deportistas que, a pesar de estar pasando unas circunstancias duras, como es el fallecimiento de una persona querida o una sucesión de lesiones, son capaces de rendir espléndidamente en el ámbito deportivo porque se sobreponen a esas circunstancias. Los superhumanos fueron en 2021 más humanos que nunca, frágiles, comprometidos, cercados por la pandemia igual que el resto de la humanidad, decididos a cambiar el mundo. El año que pasó cambiará para siempre la forma en que vemos a los ídolos deportivos. El mundo ganó mensajeros necesarios y el deporte conquistó su propia voz. Muchas gracias por haber estado con nosotros en este especial de France 24. Los invitamos a seguir con más información.